Buenas noches. Hoy conversaremos con el doctor Julio Castro. Como ustedes saben, es médico internista e infectólogo. Lo hemos tenido en otras ocasiones, también de manera virtual desde su consultorio. Buenas noches, María Eugenia. Un placer por la invitación al programa y siempre agradecido de estar con ustedes. Hola Julio, bienvenido. Bueno, ¿para qué? Para conversar de lo que está y sigue estando en el tapete mundial, que es la pandemia, el virus, las variantes, las vacunas, la inmunidad, las secuelas. Julio, a 2 años de la pandemia aproximadamente, tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto en lo social, en lo económico, en la salud pública y en la educación de la pandemia. Fíjate, María Eugenia, en realidad la pandemia tiene múltiples implicaciones en la vida de los seres humanos que todavía estamos empezando a entender. Creo que es una tarea pendiente de cada uno de los sectores poner en blanco y en negro y en números que pueda entender la gente cuál es el impacto actual, el impacto futuro de esta pandemia que no se va a poder medir de alguna manera todavía en su justo valor. Es decir, creo que el sector educativo tiene que medir en este momento o una vez que se restablezcan las clases completamente o al menos temporalmente, cuál es la cantidad de niños, por ejemplo, que van a perder la escolaridad, porque ahí va a producirse una merma como se ha producido en todo el mundo. También el sector económico debe analizar esto, aspectos como el impacto psicológico o psiquiátrico de la enfermedad producto del aislamiento y la cuarentena, el impacto también que se produce a nivel de otras áreas del conocimiento, de la investigación. Hay múltiples áreas que se van a ver afectadas producto de la pandemia en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y creo que es parte de la tarea que tenemos pendiente los investigadores en cada una de sus áreas. En el caso particular mío, quizás que el mundo epidemiológico es más del impacto momentáneo de la salud, esos impactos ya son claros y ya se están viendo. La atención mundial, la atención sanitaria, está sobre el Ómicron, que es una de las nuevas variantes. ¿Qué nos puedes decir sobre esta y las nuevas mutaciones que ha tenido el virus y su impacto, sobre todo el impacto en nuestro país en este momento? Sí, Omicron es la variante de este momento, pero estamos casi seguros que va a aparecer otra variante, ¿okay? Omicron tiene unas características particulares que la hacen diferente a alguna de las otras variantes previas. La más importante de ellas es su alta transmisibilidad y es probable que sea la enfermedad más transmisible conocida por el ser humano que tenemos hasta ahora junto con sarampión. Omicron comparado con otras enfermedades transmisibles por vía respiratoria. Esa es su gran característica. La otra característica, que de alguna manera es una característica positiva, es que cuando ves datos poblacionales, su capacidad de producir enfermedad severa y muerte es menor proporcionalmente a el resto de las otras variantes que habíamos tenido anteriormente. Entonces, de alguna manera es una buena noticia eso, pero eso no implica que la próxima variante vaya a ser más o menos transmisible o más o menos letal. Es un elemento que es absolutamente azaroso. Por lo tanto, quienes piensan que como Omicron en este momento fue menos letal, la próxima variante va a ser menos letal por una posible tendencia, en realidad la mayoría de los científicos del mundo no opinamos así. El hecho de que la próxima variante puede ser más o menos letal o más o menos transmisible es un elemento que es absolutamente azaroso, y el azar se produce porque las mutaciones y por lo tanto la producción de variantes se produce básicamente por azar. Lo que tenemos claro es que en la medida que haya más transmisión, las variantes se han producido históricamente en los países o en los momentos donde haya mayor transmisión. Por lo tanto, si nosotros entendemos que controlar la transmisión es una forma de controlar las variantes, debemos seguir teniendo medidas para evitar la transmisión que de alguna manera secundariamente controlarían la transmisión y la aparición de nuevas variantes. Julio, estudios recientes indican que la infección de este virus y todas las variantes causan secuelas muy importantes, sobre todo en temas cardíacos y pulmonares. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? María Eugenia, hoy en día se calcula que el síndrome post-COVID, que son las secuelas a largo plazo del COVID, ocurren más o menos en un 30% de las personas que se afectan. Casi un tercio de las personas que sufren del COVID, con síntomas o sin síntomas,
pueden producir síntomas que lo que catalogamos como el síndrome post-COVID. Dentro de ellos, los más frecuentes son los cardíacos y los pulmonares, que pueden durar a veces meses, es lo que sabemos hasta ahora, posterior a la aparición del COVID. Creo que un elemento central para transmitirle a tu audiencia es que una persona que haya pasado COVID y después de un mes todavía persiste con síntomas del área pulmonar, respiratoria o neurológica, debe acudir al médico para tratar de controlar ese síntoma o buscar las causas que pueden estar produciendo ese síntoma. Es un elemento muy importante que solamente lo vamos a entender en la medida que vaya pasando el tiempo. Todavía estamos entendiendo los post-COVID de las variantes Delta, de la variante Mu, de la variante Gamma, que aparecieron hace meses, y ahora es que empezamos a ver la aparición de variantes. Pareciera haber una regla general, hasta el momento se ha respetado, que en la medida que los pacientes tengan mayor cantidad de síntomas o mayor severidad, mayor probabilidad de tener síndrome post-COVID o COVID prolongado. Por lo tanto, si asumimos esa regla como real, como el Omicron produjo menos enfermedad severa y menos enfermedad sintomática, el Omicron debería tener una menor probabilidad de síndrome post-COVID igualmente. Pero es algo que tenemos que evaluar. Hasta ahora, lo más importante es que las personas que después de un mes de haber pasado la enfermedad persiste con síntomas que le afectan su calidad de vida, deben acudir al médico, sobre todo del área cardíaca, palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dificultad para hacer ejercicio, tos persistente o disnea progresiva. Estas personas deben acudir al médico. Para mucha gente, el Omicron es simplemente un virus leve, una gripe, una pequeña infección. Pero la verdad es que ante un virus que todavía resulta desconocido y que ha arrodillado a la humanidad entera, pues no podemos descartar la posibilidad que a mediano o largo plazo tenga unas secuelas. Entonces, háblanos un poco sobre esta variante. Fíjate, en relación a la probabilidad de secuelas, no depende mucho del tipo de variante. En general depende del virus. El virus es capaz de producir, una vez que pasa la fase aguda de infección, algunas manifestaciones de largo plazo, que es lo que llamamos COVID prolongado, síndrome post-COVID o COVID largo. ¿Okay? Tiene el mismo nombre para todo. Entonces, eso en realidad no depende específicamente que, por ejemplo, si a mí me dio Omicron, entonces voy a tener más dolor de cabeza, que si me dio Delta voy a tener más disnea. En realidad eso no lo sabemos hasta ahora, pareciera que no, pareciera que la tasa de los síntomas post-COVID es más o menos parecido independientemente de la variante. Entonces, ahí utilizamos la regla que les comenté, en la cual la probabilidad de tener síndromes post-COVID está básicamente relacionada con la severidad de la enfermedad. La mayoría de las personas que tienen enfermedad leve, en general tienen poco post-COVID, pero lo importante para tener claro es que si usted tiene algún síntoma persistente después de un mes, independientemente de que haya sido severo o leve el COVID, y ese síntoma le afecta su vida habitual, usted debe buscar ayuda para tratar de controlar esa situación que le está molestando en su vida diaria. Debemos mantener medidas de bioseguridad, debemos mantener la mascarilla, pero también debemos vacunarnos. Y sobre esto sigue habiendo mucha incertidumbre. En el caso de la tercera dosis, la gente, o sobre todo la gente mayor, no sabe si puede combinar vacunas, no sabe si tuvo 2 vacunas de origen chino, se puede poner la tercera dosis rusa. Entonces, háblanos un poco porque a la gente hay que intentar darle respuestas ante tanta incertidumbre de una manera constante. Eugenia, en relación a la tercera dosis o lo que sería la dosis complementaria o el refuerzo o el booster, son palabras que dicen exactamente lo mismo. Ya tenemos evidencia por experiencia en otros países latinoamericanos que usar un componente diferente al que uno había recibido el componente base, es decir, si usted recibió el componente base Sputnik, se puede poner Sinopharm, que es la China, o si usted recibió Sinopharm, puede recibir Sputnik de refuerzo, o si usted recibió Sputnik de base, puede recibir Sputnik de refuerzo, o si recibió Sinopharm de base, puede recibir Sinopharm de refuerzo. Hoy en día, utilizar el refuerzo en las vacunas disponibles en Venezuela con combinación no es ningún problema. Lo que no tenemos claro es cuál es el
esquema que a la larga va a funcionar mejor. Esa evidencia está ocurriendo en vivo en este momento en el mundo entero. En realidad no se sabe no solamente para Sputnik y para Sinopharm, que son la china y la rusa, tampoco se sabe si los esquemas combinados de Pfizer con Pfizer va a ser mejor que Pfizer con Moderna o Moderna con Pfizer. En realidad no hay mucha experiencia en el mundo sobre eso, pero gruesamente estimamos que usted lo importante es que reciba una tercera dosis de refuerzo una vez que recibió un esquema completo. Si usted no ha recibido un esquema completo, complete el esquema y después a los 6 meses recibe el refuerzo independientemente con qué vacuna usted utilizó su esquema base. Esa es la regla general que se aplica en todo el mundo en este momento y que igual debemos aplicar en Venezuela. Como médico me imagino que le recomiendas a tus pacientes y a todo el que te escucha en diferentes medios que aunque prestemos atención al virus y a lo que está pasando, no podemos descuidar las enfermedades crónicas porque son fundamentales para cada una de las personas que padecen alguna de estas enfermedades. Sí, María Eugenia, es muy importante este tema. Hay toda una tendencia en el mundo de que teniendo nosotros el foco puesto en COVID, tanto el sector salud como los pacientes han olvidado un poco sus enfermedades crónicas, ¿vale? Es decir, diabetes, hipertensión, enfermedades, trasplantes, vacunación, pesquisa de cáncer, etcétera, etcétera. Y nuestro llamado es que debemos reiniciar o debemos reajustar nuestro calendario de actividad médica relacionado con esas enfermedades. En el caso de los hipertensos y los diabéticos, nunca deben parar su medicamento a menos que un médico se lo indique. Por lo tanto, debemos seguir. Pero las personas, por ejemplo, mujeres que tenían en calendario mamografía regular, tienen que hacérsela. Personas que tienen que hacerse colonoscopia regularmente tienen que hacérsela. Mujeres que tienen que hacerse citología tienen que hacérsela. Personas que tienen que completar esquema de vacunación, bien sean niños o adultos, tienen que hacerlo. Tenemos que ir reajustando nuestro calendario a una nueva realidad y esas cosas que dejamos detenidas durante 2 años, tenemos que ir reiniciándolas siempre con la protección del tapaboca, el face shield, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Es la normativa internacional. Pareciera que durante estos 2 años se ha abusado o se ha utilizado indiscriminadamente y mucha gente se ha medicado con antibióticos. ¿Cuáles son las consecuencias para el futuro de la humanidad? Las superbacterias, el que seremos inmunes a los antibióticos. ¿Cuál es el resultado de esta práctica inapropiada de estos últimos años? Sí, María Eugenia, efectivamente hay una llamada de atención de organismos internacionales de competencia mundial, como la Organización Mundial de la Salud, pero muchas otras, bien sea por mala indicación médica o bien sea por automedicación de los propios pacientes, la epidemia, por una falsa sensación de seguridad, la gente empieza a tomar antibióticos cuando tiene síntomas respiratorios o cuando le dice que tienen COVID. ¿Cuál es el impacto de esto a largo plazo? Hasta el momento no lo sabemos, pero ciertamente hay una precaución de que la utilización indiscriminada de antibióticos puede generar un fenómeno que conocemos los infectólogos de hace muchísimo tiempo, que se llama resistencia bacteriana, dentro del cual las bacterias que forman parte de nuestra propia ecología por el continuo o persistente contacto con el uso de antibióticos que no tienen indicación, pueden modificar su patrón genético o su patrón de resistencia. Y en el momento que después nos produzcan enfermedad, bien sea infecciones respiratorias, urinarias, de la piel o de algún otro tipo, puedan tener un patrón de resistencia que haga que tengamos que utilizar antibióticos mucho más sofisticados, mucho más complejos de los que utilizamos actualmente. Entonces, la normativa internacional es no usar antibióticos en COVID como manifestación respiratoria única. Espere que un médico le indique el antibiótico si hay una justificación médica específica para utilizar el antibiótico, pero como COVID solo y estricto hay una indicación formal, hay una llamada de atención mundial a no usar antibióticos y debemos seguir esa indicación. Julio, ya para culminar esta gratísima, informativa conversación, que es lo que la gente necesita, mucha información seria y responsable, recordemos las medidas de bioseguridad básicas. Hemos hablado de estas medidas durante 2 años, pero igual vale la pena repetirla. La utilización del tapaboca o una medida de barrera, idealmente tapaboca más face shield es la protección más importante. Apenas ponemos un pie fuera de la casa, ¿okay? Independientemente que vayamos al trabajo, que vayamos a la iglesia, que vayamos al campo deportivo. Esta protección es mucho más importante cuando estamos en espacios cerrados.
En espacios cerrados la protección es mandatoria. En espacios abiertos uno puede ser un poco más flexible, pero en espacios cerrados esta protección es mandatoria. Deberíamos seguir con la normativa de la mano en las manos varias veces al día, porque nos protegen no solamente para el caso de infecciones respiratorias, sino para otras enfermedades que se transmiten a través de contacto. Evitar reuniones en espacios cerrados que no tengan ventilación, evitar tumultos o agrupación de personas en un número importante en espacios reducidos, evitar tener contacto con personas que tienen síntomas respiratorios y, lo más importante, cuidar a las personas vulnerables, aquellas personas mayores de edad, los niños pequeños, las personas que tienen inmunosupresores, que tienen enfermedades inmunológicas. Debemos protegerlos extensamente para evitar de que sean infectados por el COVID aun cuando tengan vacuna. Es importante recordar que la vacuna no te protege contra la infección de manera extensa, y la protección de la vacuna es para fundamentalmente protegerte de muerte o infección severa. Estas son las normas generales que se aplican en todo el mundo y que debemos seguir aplicándolas en los próximos meses. Julio, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo y sobre todo el conocimiento, la dedicación y el interés que le has puesto durante toda la pandemia a la evolución del virus y las nuevas cepas. Gracias, María Eugenia, y a Vale TV por la invitación. Sé que el programa anterior lo vio muchísima gente y nos encanta que lo vean muchísima gente y que esté disponible para todos aquellas que quieran verlo. Estamos siempre a su disposición para transmitir información a nuestra comunidad. Un gran abrazo y nos seguimos viendo. Y amigos, gracias por compartir este espacio. Siempre tenemos que tener presente que tenemos que tener responsabilidad individual, que de la responsabilidad individual depende la responsabilidad colectiva y cómo nos vaya en esta situación como país. Tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Gracias.